Estamos de vuelta, gracias por seguir con nosotros. A pesar de ser una de las potencias petroleras a nivel mundial, Venezuela se dio ante la crisis internacional e importó por primera vez en 100 años crudo liviano desde Estados Unidos, país que en años anteriores se abastecía precisamente de lo que producía la nación suramericana. Recordemos que tanto Hugo Chávez como Nicolás Maduro criticaron permanentemente lo que ellos llaman el imperio, del cual ahora parecen necesitar. 550.000 barriles. Esta es la cantidad de crudo liviano que entró en enero a Venezuela procedente de Estados Unidos. La estatal de petróleos de Venezuela, PDVSA, realizó la compra a la empresa exportadora LDC Supply International LLC, conocida por su producción de crudo West Texas Intermediates, corriente referenciada para el precio internacional. El negocio se conoció gracias a la firma de investigación Clipper Data, que constató que la operación pudo haberse realizado a través de Citgo, filial de la central petrolera venezolana en la Unión Americana. La situación deja al descubierto los serios problemas económicos que atraviesa PDVSA, pues a finales del año pasado, los proveedores de la compañía se negaban a descargar antes de recibir los pagos correspondientes y en la actualidad exigen el desembolso inmediato para hacer negocios con la petrolera. No es la primera vez que el país con mayores reservas de petróleo en el mundo importa barriles. Desde el primer trimestre de 2015 la nación recibe hidrocarburo liviano proveniente de Nigeria, Argelia y Angola. Sin embargo, debido a la insuficiencia de caja que estaría presentando PDVSA, estas transacciones saldrían más costosas que si se compra en el mismo continente. Según la compañía, el objetivo de esta operación consiste en mezclar ambos crudos, el pesado, que se produce en Venezuela, y el liviano, que es importado de otros países. Recordemos que el ministro de Petróleo y Minería, Eulogio del Pino, solicitó hace 2 semanas una reunión urgente con todos los integrantes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, con el fin de tomar medidas para frenar la caída de los precios. Esta sería la primera compra desde que en diciembre del año pasado el presidente Barack Obama anunció que levantaría el veto que tenía hace 40 años Estados Unidos para exportar petróleo del país. Lo cierto es que desde hace varios años la producción petrolera viene disminuyendo de manera alarmante. Se prevé que hoy solo se producen alrededor de 2,7 millones de barriles diarios, muy por debajo de los 5 millones de los que hablaba Hugo Chávez. Mientras tanto, el gobierno de Nicolás Maduro sigue culpando a Washington de la crisis económica y de fraguar un plan para desplomar el precio internacional del petróleo y así perjudicar a Venezuela. En San José de Costa Rica saludamos a Antonio de la Cruz, director de la firma Inter-American Trends, experto en temas petroleros y analista internacional. Bienvenido, un placer tenerlo aquí en el programa el día de hoy. Muchas gracias, Carlos. Yo quisiera comenzar porque me aclarara algo. ¿Es la primera vez que Venezuela importa crudo liviano? Porque tengo entendido que Venezuela lo que produce es crudo precisamente pesado. Ok, no es la primera vez que importa crudo livianos. Ha venido importando crudo livianos desde el 2014 a causa de que la producción de crudo liviano dentro del país ha caído o ha desaparecido. El crudo liviano es utilizado por PDVSA para mezclarlo con el crudo pesado de la faja petrolífera del Orinoco, que es extra pesado y que tiene una fluidez de 9 grados API, entre 7 y 9, mientras que el crudo liviano o nafta tiene entre 32 y 33. Esa mezcla hace comercial los crudos de la faja petrolífera del Orinoco. Es decir, que está en duda el poderío petrolero de Venezuela en este momento, más aún por la situación económica que atraviesa el país y la petrolera como tal. Es correcto, Carlos. ¿Qué ocurre? PDVSA, ante la crisis de caja que tiene, no puede seguir pagando los embarques de crudo liviano que ha venido comprando en el exterior. Lo compró, recordemos, en el 2014 a Argelia, le compró a Rusia, cargamentos equivalentes a los 550.000 barriles día. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo hace Estados Unidos? Lo hace Estados Unidos porque no es directamente PDVSA la que está contrayendo la deuda de ese embarque. Lo está haciendo a través de su filial, que es Citgo. Citgo es la que compró esos crudos en Estados Unidos y los coloca en Curazao para mezclarlo con los crudos pesados y poder vender ese crudo en el mercado internacional. Entonces la deuda de esos 550.000 barriles es de Citgo. Claro, Citgo es una empresa que el accionista mayor es PDVSA, es una empresa de PDVSA y por lo tanto eso sería una cuenta para cobrar entre filiales que al final es una cuenta que PDVSA pasaría a no cancelar a Citgo y quedaría entre las cuentas a pagar a Citgo, como ha tenido muchas otras
actualmente PDVSA. Ahora, Antonio, entiendo que Venezuela, si sigue importando este petróleo, es porque precisamente no puede refinar en Venezuela. ¿Hay problemas con las refinerías venezolanas? La importación de este crudo liviano, Carlos, es para mejorar la calidad del crudo pesado y no para la refinación. ¿Por qué? Porque las refinerías venezolanas, si bien es cierto, hay una caída en la refinación venezolana por los problemas que ha tenido en los complejos refinadores de Paraguaná y El Palito, por capacidad, por los accidentes que ha habido, ese crudo todavía se suple de crudo venezolano. ¿Qué ocurre con el crudo pesado de la faja? Que no tiene comprador. Cuando tú sacas ese crudo tan pesado, extra pesado, si no lo mezclas con naftas, es un crudo que comercialmente no se puede colocar. Entonces, la producción venezolana no tendría mercado internacional. Te doy una información. El 14 de enero, ¿verdad? La empresa PDVSA le había pedido a sus socias de la faja, que son empresas mixtas, con la cual PDVSA tiene un 60% de las acciones y las socias un 40%, que ellos importaran esas naftas para poder mejorar la calidad de esos crudos y poderlos vender. Esto indica que al importar PDVSA estas naftas o estos crudos livianos desde Estados Unidos, que sus socias en la faja por los momentos no han traído el crudo para poderlo suplir, para mejorar sus mezclas. Antonio, todo lo que me dices se me lleva a recordar lo que decía Hugo Chávez en su momento cuando comenzó la explotación de la faja petrolífera del Orinoco, que decía que en gobiernos anteriores, que la Cuarta República decía que ese petróleo no servía, que eso era una piedra, y mostraba, no sé si tú te recuerdas, el frasquito con el crudo que se extraía de la faja petrolífera del Orinoco. Me lleva a preguntarte todo esto así. Esas empresas quedaron embaucadas con esa propuesta del gobierno venezolano. ¿Qué ocurre? La tecnología para convertir esos crudos pesados en crudos sintéticos no la tiene PDVSA. Esa tecnología fue aportada por Exxon, a cual no aceptó cuando Chávez quiso, cambió el régimen de propiedad de esas empresas que tenía PDVSA antes, tenía el 40% y las empresas socias el 60%. Chávez en el 2006, con los precios altos, aprovecha y hace un cambio en la ley y hace que las empresas socias pasen a ser minoritarias. En la Cuarta República, las socias que traían la tecnología para convertir esos crudos en sintéticos, ¿verdad? Precisamente era por darle la facilidad, porque la tecnología no la tiene PDVSA, y por eso ha venido confrontando problemas PDVSA que en ese sentido, porque los complejos refinadores para hacer eso sintético han venido cayendo en la calidad, y esa tecnología era de Exxon. Total, la francesa, también es dueña de esa tecnología, y por lo tanto lo que hacen, en vez de convertirlo en crudo sintético, que es como se colocaba en el mercado, lo convierten en algo así. Te voy a poner un ejemplo, como el whisky ese que es mezclado, un blend, y un whisky puro. El whisky puro es el whisky WTI, que es muy liviano, muy fino. El Venezuela hay que mezclar los granos, que sería en el caso del whisky, aquí hay que mezclarlo con otro para hacer un whisky de una calidad menor que pueda ser aceptado por el mercado. Quería preguntarte también, Antonio, sobre la situación de la empresa como tal y la producción de combustible, de gasolina, porque yo tenía entendido que también Venezuela importaba la gasolina de Estados Unidos precisamente. Ok, la producción venezolana de crudo ha venido cayendo por declinación natural de los yacimientos, por falta de inversión. Ante la caída de los precios del petróleo en año y medio, PDVSA, que es el 96% de los ingresos en dólares del país, ha tenido que subsanar, tiene que entregar los dólares al gobierno para poder pagar la deuda externa. El gobierno de Nicolás Maduro ha decidido pagar deuda externa con los ingresos que ha entrado de PDVSA. Entonces PDVSA se convierte en la caja para poder obtener esos dólares para poder pagar deuda externa. Entonces, ¿qué ocurre? No le queda suficiente capital para hacer sus propias inversiones y recuperar los campos y los yacimientos. Por lo tanto, la declinación de los yacimientos en Venezuela ha venido agotando la producción, y hoy en día la información que manejamos es que Venezuela produce 1.9 millones de barriles día. Ha caído de 2.3, que es lo que están registrando las agencias, pero eso no es totalmente correcto. ¿Eso qué implica? Eso implica más problemas de ingresos
en divisas para el país porque no tiene suficiente producción y por lo tanto no hay suficiente dinero, y por eso en Venezuela hoy tenemos la gran crisis de desabastecimiento, porque el gobierno de Nicolás Maduro, los dólares que ingresan por PDVSA lo utiliza para pagar deuda y no para importar alimento, y por eso el ajuste, el gobierno de Nicolás Maduro lo ha hecho a través del recorte de importaciones. La importación en Venezuela es un país que necesita importaciones del orden de los 32.000 millones al año, y el año pasado importó 18.000 millones, y este año importará, si el precio se mantiene en los niveles que están, entre 10.000 y 12.000 millones, si paga deuda externa. Por eso es que se habla mucho de reestructurar la deuda. Sobre los volúmenes de gasolina, es totalmente cierto, ha bajado también los volúmenes de gasolina y se está importando a Estados Unidos son componentes como MTBE para poder mezclar otra vez y hacer los grados de gasolina para Venezuela. Entonces tenemos un déficit en gasolinas también por la misma producción que hoy se coloca en el exterior y mandamos menos volúmenes a las refinerías para procesar y los problemas que tienen las refinerías. Tal vez unos 30, 40 segundos, Antonio, me quedan, pero quería preguntarte, ¿Venezuela PDVSA está produciendo a pérdida en este momento? Venezuela en este momento, los campos de la faja petrolífera de Orinoco están produciendo a pérdida. Se estiman que son 230.000 barriles día, de los 1.900.000, 2 millones, 230, el 10%, un poquito más, el 12, 15, 13%, está en este momento, por los niveles de precio, produciendo a pérdida. Lamentable, lamentable. Es Antonio de la Cruz, director de la firma Inter-American Trends, experto en temas petroleros y analista internacional, a quien agradezco que amablemente haya atendido nuestra invitación el día de hoy. Muchas gracias, Carlos, siempre a la orden. Una buena tarde para ti, por supuesto.